Paso también a otro tema y me voy como lo tengo aquí más o menos señalado para no perder el hilo de las cosas. Entonces, el PLD. El PLD pues busca la recuperación de su posicionamiento natural. Su posicionamiento natural, señores. El elemento de análisis más importante que tiene la política es la extrapolación. Es la extrapolación. Cuando usted va a un mercado que usted no conoce a ver lo que puede pasar en el futuro, usted lo primero que tiene que hacer es buscar qué pasó en los resultados de las últimas elecciones. Y lo que pasó en los resultados de las últimas elecciones, con uno que otro cambio, te marca lo que se llama la extrapolación. La extrapolación. Entonces, de manera natural y por el tipo de estructura, por los arraigos que tiene esa marca, al PLD le corresponde el segundo lugar. Aunque en la política las cosas no son estáticas y a nadie le toca nada, pero de manera natural, la ubicación del PLD como fuerza política en estos momentos es el segundo lugar. Que en circunstancias eso cambie o lo que fuere, pero es el segundo lugar. Entonces, el partido ha tomado desde un tiempo hasta acá, y sobre todo su candidato, una serie de medidas que tratan de reposicionar al partido en el lugar que naturalmente le corresponde. La demostración de ayer o del sábado fue una demostración contundente. No solo porque movilizaron a millares de personas, sino por lo que ocurrió ahí, el entusiasmo, pero lo que ocurrió ahí, el mensaje que da eso ahí. El PLD, después de su salida del poder, no había tenido una manifestación tan importante como esta que tuvo en el día, el pasado sábado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un partido en el que está claro que no hay ninguna fisura con su candidato presidencial. Por ejemplo, en esta marcha ellos iban a hacer un recorrido de 3.6 kilómetros y estamos hablando de una compactación que debió cubrir por lo menos 2.5 kilómetros. Detrás del candidato presidencial del PLD estaban los 3 aspirantes presidenciales que compitieron con él. Detrás, inmediatamente después de su vehículo, los 3 que compitieron con él: Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Frito y Karen. Estaban detrás. Todo el comité político. Pero mencionemos los casos más importantes, el de Danilo Medina. Le pueden tirar lo que sea, pero todo el mundo sabe que Danilo Medina en la calle es una figura de peso, que hizo su marcha completa. Danilo Medina, ya entonces lo importante ahí de esa presencia, ese entusiasmo de Margarita, pero Francisco Javier. Sí, estamos hablando que ahí no se saca una fisura por parte, decir, mira, porque fulano, no. Se sumó el partido a dejar claro que está unido en torno a sus objetivos. Esto plantea un escenario que aleja las posibilidades de un resultado en primera vuelta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el escenario de 2 partidos compitiendo por un segundo lugar. Eso quiere decir que esos partidos van a dar el todo por el todo buscando el máximo de su votación. Eso, en un escenario así, no hay triunfo en primera vuelta. Porque el triunfo en primera vuelta se da sobre el descalabro de una de las 3 fuerzas.
Y eso no es lo que se está presenciando, sino se está presenciando una etapa de fortaleza de estos partidos que buscan ese reposicionamiento. El Abel Martínez tiene ya un tiempo metido en el Gran Santo Domingo, metido en la plaza del Gran Santo Domingo con actividades constantes, entendiendo que este es uno de los mercados electorales más importantes y que cualquier crecimiento de una candidatura depende en gran medida de lo que esté ocurriendo ahí. Es decir, esa fue una gran manifestación, fue una manifestación contundente, indiscutiblemente, que los que creían que el PLD estaba en una situación realmente crítica, pues que lo sigan creyendo y que subestimen ese partido, como muchos lo han estado haciendo. Y ya veremos lo que ocurre. Entonces, señores, bueno, me queda el tema de la encrucijada del PRM en el Gran Santo Domingo. Ahí voy a hacer algunas revelaciones, aunque no voy a pedir primicia porque son revelaciones políticas. Y en política las cosas hasta que no ocurren no se dan, porque tú tienes conocimiento de lo que puede pasar dentro de un tiempo, de lo que se ha decidido, pero también algunas cosas cambian. El PRM está metido en la selección de sus candidatos para la alcaldía. Ha decidido en la mayor parte de los lugares hacer esto mediante encuesta. ¿Cuándo se harán las encuestas? Que esta es una de las revelaciones. ¿Cuándo se harán las encuestas? A partir del día 15 de este mes. A partir del día 15 tenemos las encuestas que es los levantamientos de las encuestas que se van a hacer para decidir las candidaturas en el PRM. Pero el PRM ha adelantado algunas cosas. Por ejemplo, la semana pasada, el PRM adelantó la escogencia de Ulises Rodríguez como candidato a la sindicatura de Santiago. Lo hizo porque de manera consistente Ulises Rodríguez tenía de 6 a 7 puntos, a veces 8, por encima de su competidor más cercano, que es el director de DENORTE, Andrés Cuesto. Entonces, como él estaba por encima, más allá del margen de error de las encuestas que habían hasta ese momento, ellos lograron un acuerdo y además dejaban atrás una confusión y unas cosas que estaban dando problemas, porque había problemas en el PRM con que se hablaba de Valentín, ahí había problemas. Y ellos decidieron resolver eso. Y lo resolvieron con más o menos con ese resultado. Entonces, otra revelación. El candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este es ya Manuel Jiménez. ¿Por qué razón es Manuel Jiménez? Porque Manuel Jiménez tiene una diferencia de entre 9, 10 puntos por encima de Dio Astacio. Y ustedes se preguntan, pero si usted dijo que eso es a partir del 15 que se va a medir, ¿cómo es que ya no se ha medido y eso está decidido? Bueno, lo que pasa es que lo que tiene el PRM hasta ahora, en su levantamiento, eso es lo que dan. Y entonces uno sabe que de aquí a los pocos días que faltan para hacer una nueva medición, un panorama así no varía. Entonces, Dio, por ejemplo, necesitaría 2 o 3 meses más. 2 o 3 meses más de trabajo para poder superar
al actual alcalde, Manuel Jiménez. Entonces, esa decisión de que el alcalde de Santo Domingo Este va a ser Manuel Jiménez por el tema de la encuesta, porque en Santo Domingo Este, me excusan los otros amigos, pero en Santo Domingo Este, por el método que el PRM escogió para escoger su candidato, nada más hay 2 aspirantes. Ese método nada más deja 2 en pie, que es a Manuel y a Dio. Si en Santo Domingo Este, en vez de escoger el método de la encuesta, se escoge el de Santo Domingo Oeste, que es una convención, entonces ahí hay que fajarse con Mérido. Ahí hay que fajarse con Mérido y con los otros aspirantes, pero sobre todo Mérido, en términos de estructura, parece que es el que está mejor ubicado. No así en términos de las encuestas. No así en términos de las encuestas. Entonces está el caso de Adam Peguero y está el caso de Vertico. Pero ellos competirían si hay convención. Como lo que hay encuesta, ellos no están realmente en competencia. Ahí la competencia está entre Dio y Manuel. Y Manuel le tiene una delantera a Dio que es difícil de superar de aquí a cuando se va a hacer ya el levantamiento definitivo, porque ellos han venido midiendo. Ellos han venido midiendo y lo han hecho de manera consistente. Entonces, hablemos del Distrito Nacional. ¿Cuál es la situación del Distrito Nacional? La situación del Distrito Nacional, número 1, con relación a Carolina. Y veía una entrevista que dio Carolina recientemente al Nuevo Diario, y ahí hay una reiteración de Carolina en su desinterés de presentarse como candidata a la alcaldía. Porque Carolina tiene sus propias luces y su decisión, pero Carolina también tiene un cuadro que no es fácil. Que no es fácil, porque ella es una mujer que está en política, pero ella tiene 3 hombres importantísimos de su vida cuadrados en un no. El viejo, el esposo y el hijo. Es decir, cuadrado en un no con relación a la candidatura a la alcaldía. Incluso no sé si será por eso que el presidente Abinader y el expresidente Hipólito tienen un tiempo que hasta las palabras se le están economizando. Ellos no están muy abundosos en palabras de un tiempo a esta parte. Ellos hasta el saludo, si lo pueden evitar, lo están evitando. Entonces, Carolina no está en eso. Y hasta ahora lo más probable es que no vaya como candidata a la alcaldía. En ese escenario quedaba entonces con el método de la encuesta de manera natural la candidatura atribuida a otra persona. Porque estoy hablando lo más objetivo posible. Descartada Carolina, esa candidatura tenía una persona a la que había que llamar y entregarle esa candidatura, que era Alfredo Pacheco. Pero don Alfredo Pacheco se inscribió como candidato a diputado. Ya no está en el escenario de competencia por la alcaldía. Entonces, nos quedan Neney Cabrera, Alberto Atala, Orlando Jorge Villegas y Aníbal Díaz. Pero Aníbal Díaz, calladito, fue y se inscribió como diputado. Es decir, ya él no es aspirante a alcalde. Él lo ha anunciado todavía que se ha retirado, pero él se inscribió para la diputación. No lo anunció como hizo Pacheco, pero él se inscribió para optar por una diputación, lo que quiere decir que en cualquier momento él anuncia un acuerdo con alguno de los otros aspirantes para endosar su fuerza
que no es solo una fuerza de él, porque hay alguien más poderoso detrás de esa fuerza de Aníbal Díaz. Entonces, si el método de escogencia es la encuesta, resulta ser que la elección recae automáticamente sobre Neney Cabrera. Incluso, si a Manuel se le va a proclamar porque le lleva 10 a Dio, Neney le lleva el doble a los otros aspirantes, incluso al que pueda estar más cercano de él. Porque la realidad hoy, y que no creo que varíe de aquí al 15 cuando empieza la medición, es que el candidato que está en segundo lugar fue el que se anunció más recientemente, que es Orlando Jorge Villegas. Es Orlando Jorge Villegas, es decir, él para arrancar en un segundo no está mal, pero el tiempo que tiene para superar a Neney es prácticamente imposible por la distancia que tiene, que presenta Neney frente a él, que estamos hablando de más de 20 puntos. Estamos hablando más de 20 puntos. Entonces, Alberto Atala, Alberto está en un tercer lugar en ese escenario, después de Orlando. Y ya sabemos lo que pasó con Aníbal Díaz. Ese sería el cuadro del PRM con relación a la situación de la capital. Es decir, el PRM va a hacer unos levantamientos para escoger unos candidatos que ya están escogidos. Problema se puede dar en Santo Domingo Oeste porque para descartar a Francisco, al otro Francisco, no al Papa Francisco, sino al otro Francisco, Andújar y el PRM consiguieron que no fuera encuesta, y los otros dirigentes que no fuera encuesta, sino que se fueran porque por encuesta no hay manera ahí. Por encuesta no hay manera. Es decir, Francisco por encuesta es un político ahí difícil de superar. Entonces se fueron al manejo de una convención interna que también ahí puede ser problemática. Porque a Francisco lo atrayeron sobre la base de que él tenía esa candidatura. Ahora resulta que él tiene que ganársela en una convención enfrentando al titular, al que tiene la plaza, que eso en un municipio como Santo Domingo Oeste es mucho. Eso es mucho. Entonces, ya veremos ahí lo que pasa. Pero ese es el panorama que tiene trazado. Esa es la encrucijada que tiene en estos momentos el PRM en el Gran Santo Domingo. Cambio y fuera.